Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar a trabajar ahora con otra época. Habíamos visto la época de inicios de la República con el pensamiento de Simón Bolívar y posteriormente analizamos un momento ya hacia fines del siglo XIX en que la consolidación del régimen oligárquico o neocolonial, como lo llama el historiador Tulio Alperín Dongui, entra en crisis, y esto lo vimos en el pensamiento de Juan Montalvo. Esta crisis del pensamiento oligárquico, del régimen oligárquico, está relacionada con una crisis que es también una crisis de la política. A principios del siglo XX empezamos una nueva etapa, una nueva época. No es que se haya acabado o se haya solucionado la crisis del régimen oligárquico. Al contrario, se ha profundizado, pero se ha profundizado de una manera distinta porque se combina con las nuevas contradicciones del sistema capitalista que comienza a expandirse por todas las latitudes de la región. De esta manera, las contradicciones del régimen colonial que supervivieron en el momento neocolonial, en el momento de las primeras repúblicas, se complejiza, se vuelve más compleja y al combinarse, con las contradicciones modernas del capital, básicamente las contradicciones entre el capital y el trabajo. Y esto provoca un enredarse de situaciones diferentes, de épocas distintas, de lógicas aparentemente diversas, tanto en lo social como en lo político y en lo económico. Las nuevas contradicciones empiezan a estallar bajo la forma de movimientos de trabajadores, petroleros, madereros, obreros textiles, panaderos, toda una diversidad de trabajadores que comienzan a reclamar por sus derechos y básicamente por la consecución de una vida digna. Es una época en la que van a darse movimientos de trabajadores en la Argentina, en México, en el Ecuador incluso. Hay que recordar aquí entre nosotros la masacre del 15 de noviembre de 1922. Esta época es el inicio también de una situación, de un proceso particular que serán las revoluciones populares. Si en el periodo anterior los cambios venían de movimientos que se daban al interior de las propias clases dominantes como pugnas entre ellas, esto es lo que nos mostró sobre todo la obra de Bolívar, mientras que el pueblo era un sujeto dominado, un sujeto sujetado, sin capacidad de hacer valer sus derechos por sí mismo. En esta época, en cambio, las transformaciones ponen al pueblo como sujeto central. Ya no se trata de una época en que se podía llamar revoluciones a las sazonadas militares, a los golpes de mano e incluso a las guerras civiles. La revolución empieza a tomar otro carácter. La revolución pasa a ser el movimiento reivindicativo de
las clases menesterosas, de las clases subalternas, de las clases trabajadoras. La época de las revoluciones populares va a extenderse a partir de entonces, y el primer episodio va a ser justamente el de la Revolución Mexicana. En 1910, los ejércitos, sobre todo campesinos, pero también de trabajadores urbanos, derrotan al ejército del Porfiriato y Porfirio Díaz tiene que abandonar el poder. El proceso se inició como una lucha en contra de la reelección de Porfirio Díaz, que ya había estado 30 años gobernando, pero se radicaliza a medida que van penetrando en la lucha los campesinos y los trabajadores. Las reivindicaciones ya no son únicamente las reivindicaciones por la no reelección de un gobernante, ya no se trata solamente de cambiar el gobierno de un partido por otro, de un gobernante por uno distinto, sino que se trata de la idea de transformar radicalmente la sociedad, modificar el sistema. Va a venir luego varios intentos de revoluciones, las insurrecciones campesinas en la República del Salvador en los años 30, un poco antes la resistencia armada liderada por Augusto César Sandino en Nicaragua para enfrentar la intervención militar norteamericana. Un poco después, la Chaupi Revolución de mayo de 1944 en el Ecuador. Posteriormente, ya un episodio eh, enorme, un episodio muy profundo como fue la Revolución Boliviana de 1952. En 1959, la Revolución Cubana, y todavía habrá tiempo, habrá un poco de, de, de ánimo, un poco de expectativa de la lucha que se extenderá hasta la Revolución Nicaragüense de 1979. Este periodo que va de 1910 a 1979 es un periodo que impacta fuertemente en el pensamiento social latinoamericano. Y esto es comprensible por la magnitud de aquello que estaba en juego, por la magnitud de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, por la profundidad de la conflictividad y de las contradicciones. Es un periodo en el que va a aparecer este pensamiento vinculado a la Revolución Mexicana. Nosotros vamos a tomar como ejemplo el pensamiento de Ricardo Flores Magón. Es el periodo en que también van a aparecer otras corrientes, a su modo críticas, de la sociedad capitalista. Por ejemplo, ese nacionalismo que va a devenir en el populismo latinoamericano, que se expresa con fuerza en el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. La reformulación latinoamericana y fundamentalmente andina del socialismo en José Carlos Mariátegui. Y también vamos a encontrar este empuje de búsquedas de transformación de la sociedad en otros pensamientos que no se ven ellos mismos como revolucionarios, pero que sin embargo supieron poner en cuestión algunos elementos centrales del modo de producción y del modo de gobierno. Y esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la corriente desarrollista planteada por Raúl
brevis ya en años posteriores. Y evidentemente en un resurgir del marxismo en los años de 1960 y 1970. De alguna manera, este, este hálito de pensamiento transformador se va a encontrar, si bien a mi modo de ver un poco distorsionado, en corrientes contemporáneas como las corrientes decoloniales. Y es de esta época que vamos a conversar ahora.